Shalom Aleje Becheja Malé, Yeshua Hamashiach. La paz del Señor sea con ustedes en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Cuántos están contentos? Debemos estar alegres y felices porque el Señor está con nosotros. Una de las cosas más importantes del cristiano es estar alegres. Estar alegres. Le daré las pautas para nuestro sermón del domingo en la mañana del ayuno en familia, ¿no? Pero antes le echaré un chiste para que mantengamos ese gozo y esa alegría en nuestros corazones. Un turista llegó a Israel y estaban tratando de cruzar el río Jordán en barco. Y le pregunta el turista al señor del barco cuánto cobra por cruzar a las personas del otro lado. Y él le dijo $50. Y él le dice, el turista, pero eso es demasiado caro. O sea, no, pero este es el río en donde caminó el Señor. Aquí caminó el Señor por este río. Y le dice el turista, con razón, a esos precios cualquiera se va caminando. Tenemos que estar gozosos, alegres. A pesar de todas las circunstancias que tengamos, debemos estar alegres. Esa es la prueba de que somos realmente un cristiano. Todo lo que pasa en este mundo es la voluntad de Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Gansu Letová. Todo es para bien. Esto también es para bien. Esta es la voluntad de Dios, la aceptamos y nos gozamos. Así que gócense. Quisiera darles estas pautas para que el domingo en la mañana puedan hablarle a sus hijos, hablarle a la familia acerca de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91. Quiero que mediten en ese salmo. Este es un salmo muy poderoso. La gente lo usa para abrir su Biblia, espantar demonios, para darse ánimo, para buscar protección. Algunos creen que este les va a librar del mal, de los malos espíritus y todo eso. Es cierto, es un salmo muy poderoso. Pero si usted no entiende lo que dice el salmo, si usted no analiza lo que dice el salmo, lamentablemente no se lo puede aplicar en su vida. Vamos a hablar solamente del primer paso, del primer versículo que aparece en el salmo. La Biblia fue dada para nosotros, fue hecha para nosotros, pero no por nosotros. Oiga bien, la Biblia fue hecha para nosotros, pero no fue hecha por nosotros. Eso quiere decir que los que la hicieron tenían una idea, un pensamiento propio y que teníamos nosotros que descifrar. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el apóstol Pablo lo llama la dispensación del misterio. Por lo tanto, en esa escritura hay un misterio, hay un secreto, hay algo más que lo que usted está leyendo allí, algo más profundo que es dado a los amantes de la escritura, a los que aman la palabra de Dios, o los que van a la iglesia con el deseo de escuchar un buen mensaje, escuchar la palabra de Dios, no tanto para cantar 3 coros, irse para su casa contentos y felices, pero vacíos. Entonces, es importante la lectura de la palabra del Señor. Este salmo es maravilloso. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Así fue transcrita, ¿verdad? Traducida de los idiomas originales, el idioma hebreo en que está escrito el Antiguo Testamento.
Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Permite que este mensaje pueda ser entendido por las personas que lo escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Es importante pedir la dirección del Señor. Para el pueblo de Israel, la Biblia, la palabra de Dios, es lo más importante. Es lo más importante. Es más, entre las cosas que fueron creadas de primero fue la escritura. Es decir, que para el pueblo de Israel la escritura existía antes que todo también. Por lo tanto, ellos le dan una importancia a la escritura. Para ellos la escritura es casi Dios. Es algo muy importante. Por eso tiene sentido lo que dice el apóstol Johanán, el apóstol Juan, que dice, en el principio era el verbo se hizo carne. Él le está diciendo al pueblo de Israel, en el principio era la palabra. Eso que ustedes le dan tanta importancia, era la palabra. Y esa palabra que ustedes le dan mucha importancia, se hizo carne en la persona de Yeshua. Por eso entendemos de esa manera. Entonces, este versículo que está escrito aquí es importante. Es importante porque tiene algo más. Si lo leemos así, que se escribió en forma poética, entonces se le dieron palabras bonitas, pero detrás de esas palabras bonitas hay un misterio, hay un secreto que debemos descifrar qué es lo que quiere el Señor. Bueno, haremos unas preguntas para ver si le damos respuesta. Primero, ¿quiénes son los que habitan al abrigo del Altísimo? Dice el texto, el que habita el abrigo del Altísimo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que habitan el abrigo del Altísimo? Quiere decir que a los que habitan el abrigo del Altísimo son los que se le aplica todo este salmo. Entonces, si usted quiere que se le aplique, le espante los demonios y usted le dé fuerza y usted se sienta bien y usted se sienta protegido por el salmo, tiene que saber quiénes son los que habitan el abrigo del Altísimo. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Quiénes son los que moran bajo las sombras del Omnipotente? Dice el texto que los que habitan el abrigo del Altísimo van a morar debajo de las sombras del Omnipotente. Entonces, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que habitan en las sombras del Omnipotente? Tercera pregunta. ¿Qué es el abrigo del Altísimo? El texto dice el que habita el abrigo del Altísimo. ¿Qué es el abrigo? ¿Qué es habitar el abrigo del Altísimo? ¿Usted habita el abrigo del Altísimo? ¿Cómo sabe usted que está habitando el abrigo del Altísimo? ¿Qué es el abrigo del Altísimo? Número 4. ¿Qué es la sombra del Omnipotente? Dice que los que habitan allí van a estar bajo las sombras del Omnipotente. ¿Qué es estar bajo las sombras del Omnipotente? Lamentablemente, en las traducciones se pierde una gran cantidad del texto. Y no se explica bien, porque es un poquito difícil transmitir la idea del escritor al ser traducido a otro idioma. Voy a tratar de traducirlo para ustedes en el idioma hebreo, el idioma en que está escrito. Lamentablemente algunas palabras tienen otras explicaciones, tienen otra idea encerrada, la cual no se puede colocar en todo el texto, porque tiene un lenguaje poético. Dice, Yose Beseter Elión, Bexer Shaddai Gilonam. Otra vez, Yose Beseter Elión, Bexer Shaddai Gilonam. Eso es lo que dice el primer versículo, que nosotros los traducimos como el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si lo analizamos bien, parece no tener sentido. Parece no tener sentido lo que dice el versículo, ¿verdad? Pero hice una traducción aquí para ustedes
de cada una de las palabras, y no solamente esta traducción según las palabras, sino también el misterio oculto dentro de esas palabras, y que ya los sabios de Israel nos han indicado qué es lo que realmente quiere decir el texto. Más o menos así: el que se sienta en los misterios superiores de la Torá, de la Biblia, en el amparo de Todopoderoso. Y dice allí Shaddai. Y la palabra Shaddai para Israel es el guardador de las puertas de Israel. Y finalmente dice: pasará la oscuridad de la noche. Mírese cómo dice el texto realmente en hebreo: el que se sienta en los misterios superiores de la Biblia, en el amparo del Todopoderoso, el guardián de las puertas de Israel, pasará la oscuridad de la noche. Entonces, eso nos explica lo que quiere decir el texto. Cuando en la primera palabra que aparece en el texto, en la escritura, ¿verdad? Que aparece allí, Yosef Beseter, Yosef, es sentarse. Y entonces hemos dicho que es el que se sienta. Fue traducido como el que habita, pero realmente el texto está diciendo el que se sienta. En otra oportunidad que tengamos más tiempo, podemos explicar qué es sentarse. ¿Qué es sentarse? Sentarse tiene un significado muy profundo dentro de la escritura. Estar sentado. Pero aquí dice estar sentado para descubrir los misterios de la escritura. Entonces, ¿quién es el que habita bajo el abrigo del Altísimo? Según la explicación del texto, el que se sienta a estudiar los misterios de la palabra de Dios. El que ama el estudio de la palabra de Dios. Si tú quieres aplicarte el Salmo 91 para que te espanten los demonios, pero no lees la Biblia, no te interesa la ley de Dios, los mandamientos del Señor, los principios de Dios, lo que dice la Escritura, no te importa la predicación, una predicación te estás durmiendo, no lees la Biblia, no lees un libro, no lees nada, entonces ¿cómo quieres aplicarte el Salmo? Pues los demonios te van a llevar si quieres. ¿Por qué? Porque el que habita el abrigo del Altísimo quiere decir realmente el texto, el que se sienta en los misterios superiores, en los misterios de la Escritura. Eso es lo que quiere decir el texto realmente. El que se sienta a disfrutar de los misterios de Dios, el que se sienta a disfrutar de los conocimientos de Dios. Esa persona que le gusta la lectura de la Biblia, que se interesa por saber qué dice la Biblia, esa persona estará, dice la Biblia, bajo el amparo del Shaddai. Estará bajo la protección del Todopoderoso. Estará bajo la protección del guardián de las puertas de Israel. Esa persona pasará la noche oscura. Es decir, que en los momentos oscuros de la vida, como el que estamos viviendo en Venezuela, en los momentos tremendos de la vida, esta persona los pasará tranquilo. Nada lo va a tocar. ¿Por qué? Porque está sentado en los misterios del Señor. ¿Y quién es el misterio del Señor? La Biblia es un misterio. La palabra de Dios es un misterio. Y está sellada. Hay una sola llave para entenderla. Y la única llave la tiene Yeshua. Dice Apocalipsis, el que tiene las llaves. Él es el único que posee las llaves para entender la palabra del Señor. Si no tienes a Jesús, si no tienes al Señor, no vas a entender la palabra de Dios. Él es el que abre el libro. Él es el que da el entendimiento. Así que si no tienes a Cristo como Salvador personal, el que abre la Escritura, el que abre el libro, el que le da el sentido a todos los misterios ocultos, este salmo no te va a servir para nada. Pero si tú lo lees creyendo en la palabra de Dios, siéntate, ya, es el momento de sentarse. Podemos aplicarla.
Hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero cuando dice siéntate, es que quédate en tu casa. Ya, deja de correr, deja de andar brincando por allí. Siéntate. Este domingo, siéntate. Ni siquiera vas a ir para la iglesia, ni siquiera vas a tomar el taxi, arrancar el carro, vas a caminar. No, siéntate. Ya, el Señor ha llegado el momento de decirnos, siéntate. El que se siente en los misterios de la Biblia, ese es el que va a habitar en las profundidades del Señor. Ese es el que va a ser protegido en la oscuridad de la noche, que es realmente lo que quiere decir el texto, que nos va a proteger en la oscuridad de la noche. El Todopoderoso nos cubrirá en lo oscuro de la noche. Cheers lo nan. Dios me los bendiga. Esperamos que mediten en la palabra del Señor.